Que Dios le bendiga en esta tarde. Bienvenidos a su programa Una Chispita de Esperanza. Estamos aquí nuevamente en la casa de Alex y Karen. Gracias a ellos por prestar su casa para estar viendo estas series y a mi esposo por compartir estas lecciones con ustedes. En esta tarde quiero compartir uno de los salmos favoritos, un versículo que es el Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermosa palabra, ¿verdad? Y cuando estamos confiando en esa roca, estamos más que seguros, y venga lo que venga a nuestras vidas, estamos siempre en esa salvación y de nada vamos a temer. Nuestro propósito es compartirles la esperanza que hemos encontrado a través de Jesucristo, y un saludo muy grande a todas aquellas personas que siguen esta serie, que ha sido de bendición para sus vidas. Me da mucho gusto. Aquí los dejo para que continuemos con la serie Los libros de la Biblia, la segunda parte, y muchas bendiciones. Bueno, ¿sí se acuerdan de dónde nos quedamos? La página 10 de los libros de la Biblia. ¿Alguien quiere decir algo de que se acuerde de lo que... La Biblia, ¿verdad?, se divide en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? No, era los primeros 5 libros. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, el Antiguo. El Antiguo sí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ahí se divide en libros, decíamos que eran históricos. ¿Qué más? Históricos, poéticos, proféticos. Históricos, de poesía, de profecía, Estos son los del Antiguo Testamento. Históricos, poéticos, proféticos. Nos quedamos en la página 10, que dice que los profetas advierten a la nación. Primer mandamiento. Ya se ubicaron. Ahí está adelantito, ahí anda. Esa es la 9, la que sigue. La que sigue. No tienes al revés. Ok. Los espero entonces a la número 10. Advierten a la nación. Sí. Ok. ¿Lo tienes tú? No. ¿Cómo no? Sí. Los profetas advierten a la nación. Bueno, ahorita se ubican. Dice el primer mandamiento: no ídolos. Dice Éxodo 20, del 1 al 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Con Dios no se juega. Él es santo y dispuesto a castigar todo pecado, aún de su propio pueblo. Por esto envió a sus mensajeros especiales, los profetas. Estos profetas escuchaban la voz de Dios y la transmitían al pueblo. Predicaban un mensaje fuerte. Arrepiéntanse, si no,
si no dejan de adorar a ídolos, serán conquistados por sus enemigos y llevados cautivos a otras naciones. Israel será destruido. El castigo, el exilio. El pueblo, ¿verdad?, no quiso hacer caso a las advertencias de los profetas, entonces llega el castigo, que era, los iban a sacar de su pueblo, de su ciudad, de su nación, y los iban a llevar a Babilonia. Dice, Babilonia y Asiria conquistaron a Judá e Israel. Los israelitas no le hicieron caso a los profetas. Por esto fueron conquistados por dos naciones fuertes. Primero, los asirios conquistaron a Israel en el norte, y unos 200 años después Babilonia conquistó a Judá en el sur. Quemaron el templo, robaron los utensilios preciosos, mataron a hombres, mujeres y niños, y sacaron los ojos al rey de Israel y Judá. Llevaron un remanente pequeño a cautiverio a Babilonia y a otros países extranjeros. Pasaron 70 años en exilio, pero cuando se cumplió el tiempo de su castigo, Dios hizo que volvieran a la tierra de Israel una vez más. En esa época, después del castigo, Dios envió a otros profetas para animarles a serle fiel a Dios y reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué había esas guerras? ¿Por territorio? Sí. En aquellos tiempos, pues la nación más fuerte quería más territorio, más poder, quería ciertos lugares, lo mismo que ahorita, ¿verdad? Parecido. Entonces ellos iban y salían en cada año, en ciertos meses nada más. Eran cuando dice que la Biblia que los reyes salían a la guerra. Decían, se ponían a hacer planes, no, vamos a ir a conquistar a tal ciudad, nación. Y el propósito era robarles lo que tenían, lo precioso, y a ellos los agarraban como esclavos, como tributarios. ¿Sabes qué? Cuando los dejaban en sus tierras, nomás se llevaban el oro, la plata, la comida, todo lo que había, y van a pagar tanto por persona, van a pagar. Cuando en los tiempos de los romanos, yo no sé si se acuerde, hasta a Cristo le dijeron que tenía que pagar el impuesto porque estaban bajo el dominio de los romanos. Israel siempre ha estado bajo opresión, casi siempre, por lo mismo, por lo que decimos, ¿verdad? Por el pecado. Dice, este castigo es un ejemplo y una advertencia para nosotros. Por esto el Señor deja en su palabra el récord del mensaje de los profetas. De ellos aprendemos que serle fiel a Dios es algo serio, porque con Él no se juega. Hay otros versículos de la Biblia que dice que todo lo que se escribió en la antigüedad son ejemplos para que nosotros no caigamos en la misma desobediencia. Cronograma de los profetas. Había profetas antes, durante y después del exilio. Profetas antes del exilio: Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Nahum, Abdías, Jonás y Joel. Esos fueron antes de que fueran llevados a Babilonia. Y durante el exilio también había profetas. Aquí nos nombra dos: Ezequiel y Daniel. Todos conocen algo de Daniel, ¿verdad? Cuando fue echado al foso de los leones, él estaba en Babilonia. Daniel, a pesar de que fue cautivo, era de Judá, a pesar de que estaba cautivo en Babilonia, como era una persona muy inteligente, muy consagrada a Dios, los reyes lo vieron que había mucha inteligencia en él y lo apartaron y lo pusieron como consejero. Llegó a ser, se puede decir, el consejero principal de Darío y de otros reyes. Y él ejerció
su vocación de profeta allí en ese tiempo, a pesar de que era extranjero. Entonces, sí. Sí, fue, bueno, ya pasó ahora, pero mi pregunta es llevado como esclavo y lo tenían para lo que hacía ese rey. No era como contradecir lo que él sentía o él. Como contradecir. No, porque cuando él fue llevado, era una persona muy joven, ¿verdad? Era un muchacho. Entonces el rey en cierta ocasión dice, él necesitaba gente inteligente en su palacio. Y él vio a esos jóvenes, eran varios y entre ellos estaba Daniel. Y le dijo, mira, sepárame esos, porque Daniel no era cualquier persona. Daniel era un príncipe en su tierra. Era como dicen de la clase acomodada de los Entonces ya le dicen sepárame. Se distinguía. Dijo, mira, sepáramelos aparte estos y dámeles de comer bien, les dijo a un mayordomo. Dámelos bien de comer, atiéndalos bien y mételos a la escuela. Quiero que se prepare. Sí. Y así fue pero como Daniel siempre fue fiel a Dios. Él no perdió a pesar de estar en un país ajeno, a pesar de estar con unas costumbres ajenas, a pesar de todo eso, él se mantuvo con su creencia. Por eso Dios mismo fue el que levantó a Daniel. Bueno, su creencia no la externaba. No. Sí. Nunca la externaba, porque si al final de cuentas sí, será muy inteligente, pero puedo haber cientos de inteligentes que puedo agarrar y ponerlo como por él, ¿verdad? Sí. Si en dado caso de revelar. Sí. No sé, ¿sabes? Me sí. así pues de que participaba como profeta de los reyes, pero no externando. Él estuvo entre los sabios, porque los reyes de Babilonia tenían ¿cómo se puede decir? Su grupo de adivinos, de todo eso. Entonces, ellos tenían cuando el rey tenía un problema o tenía un sueño, una visión, él le hablaba a sus adivinos para que le adivinaran el sueño. Entonces, no podían adivinarlo. Hubo una vez que no pudieron. Y entonces dijeron, ¡pum!, a todos los vamos a matar. Todo adivino, todo vidente de Babilonia se van a morir. Los vamos a matar porque no pueden ayudarme, dijo el rey. Entonces dijo Daniel, espérame, no seas tan agresivo, párate poquito, dame tantos días para adivinarte tu sueño. Y Daniel va y se pone en oración con sus amigos, se pone en oración. Y él no solamente estaba buscando su vida, sino también la vida de muchas personas que iban a ser muertos. Y ahí, con todo eso, Daniel fue sobresaliendo. Daniel llegó a ser el segundo del rey. Sí, Daniel fue, pero él siempre dice que la costumbre de Daniel era todos los días oraba 3 veces al día. Él abría su ventana de su balcón donde estaba en su habitación, mirando hacia Jerusalén, porque como te digo, estaba exiliado, estaba lejos de su tierra, él miraba y oraba, pues me imagino que pidiendo que regresaran. Entonces, él era la costumbre de él. Él nunca negó su fe, nunca adoró ídolos de Babilonia, no comía la comida de los reyes porque era comida sacrificada de ídolos. A mí denme frijoles y lentejas. Ellos no comían carne porque toda la carne de esos tiempos era sacrificada a un ídolo. Y Dios había dicho que no comieran nada sacrificado a los ídolos. Por eso Dios premió la fidelidad de Daniel y lo puso delante de los reyes. Profetas después del exilio, después de que regresaron, el profeta fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Fue el último. Dice, leyendo los libros proféticos, perspectivas diferentes
de tiempo. Aquí está algo, aquí se te va a contestar una pregunta que hiciste la otra vez. Aquí se te va a contestar. Dice, los profetas recibieron profecías de varios eventos, a veces combinados en un solo sueño o un solo mensaje. Por esto, hay que reconocer que una sola profecía puede referirse al exilio, al regreso de Jesús y al fin del mundo. Todo mezclado. Para entenderlo mejor, pensemos en la vista de una cordillera. Desde lejos es difícil distinguir las distancias entre cada montaña. Así es con los profetas. No les fue posible muchas veces entender la cronología de los eventos que pudieron ver. Ellos no miraban la visión. Por eso mucha gente, más que nada los que no quieren creer en Dios, ¿verdad? Dicen, no, es que la Biblia se contradice. Porque mira, aquí dice esto, aquí dice el otro. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que el profeta miraba la visión y escribía. Y entonces, ¿cómo se puede explicar una profecía? Investigando con otros profetas que escribieron, y es como se va deduciendo para qué tiempo es cada profecía. Y nos pone el ejemplo de las montañas. Tú a lo lejos ves montañas, pero entre la primera y la segunda montaña, entre la primera y la segunda montaña, puede haber 100 kilómetros, un ejemplo. En un espacio, ¿eh? Pero el profeta está diciendo, yo veo una montaña azulita con verde y está otra montaña, y otra montaña gris. Están en un solo cuadro, en una sola visión, pero hay mucho espacio. Así es en la profecía, en el tiempo, así es. A veces decimos, la clásica pregunta de la gente, o crítica. No, pues ¿desde cuándo están diciendo que se va a acabar el mundo? ¿Desde cuándo? Pero no logran ver que hay un espacio entre lo que se dijo. Por eso ¿cómo te puedo decir? Es difícil poner fechas en por ejemplo, si yo te voy a predicar o te voy a enseñar, es muy difícil decirte yo, no, ya estamos este año es el último año, para que se cumpla esta profecía. No lo sabemos con exactitud. Por eso ahí es donde mucha gente se equivoca, que quiere ponerle fechas y se ha equivocado por miles de años. Entonces, así era como ellos miraban el panorama. Dice, el profeta ve en el mismo horizonte y la realidad puede ser eventos distintos, separados por muchos años. Y ahí tenemos, no sé si tengan la hojita, la dibujos, y están 4 montañas. Y la primera montaña es el exilio, la segunda montaña es regreso del exilio, la tercera montaña, la venida de Cristo, y la cuarta montaña, la segunda venida de Cristo. Todo en un mismo panorama. Por eso, para poder entender hay que meterse bien a fondo y leer con mucha, pues sobre todo, guianza de Dios y ayuda de las personas que saben más, ¿verdad? Por ejemplo, de los arqueólogos que están haciendo descubrimientos, que así fue como se encontraron los libros de la Biblia, ¿verdad? A través de los pergaminos que estaban escondidos, y así fue como se descubrieron. Dice, la predicación de los profetas, acciones son más fuertes que palabras. Gritos, saltos, escándalo y espectáculo. Los profetas usaban cualquier cosa para captar la atención de un pueblo duro de corazón. Lee los siguientes ejemplos. Oseas se casó con una prostituta infiel, como Dios con Israel. Jonás fue vomitado de un pez grande. Ezequiel no pudo llorar cuando su esposa murió. O Oseas puso los nombres
no amado y no mi pueblo, a sus hijos. Isaías andaba desnudo, ilustración del cautiverio que les esperaba. Jeremías andaba con un yugo de madera y hierro, también ilustrando el cautiverio que les esperaba. Ellos salían al pueblo y ahí estaba el profeta con el yugo ahí y decían, ¿y qué significa esto? Es el cautiverio que viene. Y así ellos hacían las formas de manera gráfica, para que lo pudieran entender. Así como las parábolas de Cristo, que por ejemplos, así ellos también. Hubo un profeta que se puso a dibujar en la tierra como si fuera un niño, ponía murallas así y ahí pasaba la gente y miraban eso y sabe qué significará. Hasta que le preguntaban que si no, es que Israel, Jerusalén va a ser sitiada, va a ser. Y entonces de esa manera hablaban los profetas allá. Usaban todo lo que podían para dar el mensaje. Ezequiel edificó un modelo de la ciudad, eso es lo que le decía. Ezequiel edificó un modelo de la ciudad de Jerusalén y se postró al lado por más de un año. Es que me le pusieron. No, sí está bien, yo soy el que no veo ya. Dice, ilustración del sitio de la ciudad. Jeremías visitó a la casa de un alfarero. Israel es el barro. Jeremías lloró y lloró y lloró por el castigo que venía. Ahí está en el libro de Lamentaciones. Dice, de estos ejemplos, ¿cuál te llama más la atención? A ver, ¿cuál les llama más la atención de estos ejemplos? Pues a mí el de Ezequiel. El de Eso es como que me pongo a pensar pues de que si alguien agarrara y hiciera una estrategia así para que la gente se diera cuenta acerca de lo que iba a pasar referente a Dios, prácticamente hoy o antes se puede tomar como si fuera un loco, pues, sí, y no le tomas aprecio a las situaciones. Bueno, ahora más, yo pienso, porque hay muchísimo que puede tratar de expresar algunas cosas. Pero en aquel entonces se me hace fuerte el mostrar, digamos, a lo mejor toda la ilustración que él podía imaginar que iba a pasar y no se dieran cuenta. Mostrarles el futuro. Al alcance, pues, porque ahí está gráficamente. Sí. Sí. Sí, probablemente lo hacían para llamar la atención, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente si hablaban, a lo mejor no iban a hacerles caso. Entonces, ellos hacían como, te digo, buscaban todo lo posible para llamar la atención. Sí, porque pues igual no tenían alternativas de cómo decirlo exactamente, ¿verdad? Porque si lo hablaban o algo, podrían ser también, aparte de eso. Entonces, por eso aparte, mejor, sí. Yo pienso que todas, ¿no? Por ejemplo, el que salía desnudo y que traía el yugo, y eso, pues que era, es un vago más o una persona que se perdió en su mente o cosas así, que no tomas el aprecio o el objetivo que iba. Pienso yo que la gente en ese entonces era como ahora. Yo pienso que si una persona anda desnuda por ahí, está loco, ¿verdad? Sí, o exactamente. Si trae cualquier otro objeto y que hablen y que digan, ¿verdad? Entonces la gente literalmente no le creería, solamente dirían que está loco y ya. Sí. Pero interesante porque de alguna manera ellos buscaban la forma de cómo expresar de manera de llamar la atención, pero tratando de expresar lo que se avecinaba. Lo que se avecinaba, sí, exactamente. Sí. Dice, bueno. Podría decirse que ingenioso. Ingenioso. A verme. Sí. Dice, bueno, terminamos con el Antiguo Testamento. Ya terminamos el Antiguo, ahora vamos a empezar con el Nuevo.
Dice, los evangelios son retratos de la vida de Jesús. Si se acuerdan, ¿verdad? Que estaban los libritos así, los 4 libros de nuestra biblioteca. Ahora vamos a investigar un poquito de qué se trata cada uno. Dice, la vida y las enseñanzas de Jesús escritos por seguidores de Jesús. Mateo. Mateo era un ex recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos, un joven seguidor de Jesús, entrevistó a Pedro. Lucas, un doctor e historiador, entrevistó a María y los apóstoles. Juan, el discípulo íntimo de Jesús. Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son parecidos en su estilo cronológico, orden en el que son escritos o narrados. Juan, más filosófico que los otros 3, enseña más de la naturaleza divina de Jesús e incluye enseñanzas que no aparecen en los otros evangelios, en los otros 3. Hechos de los apóstoles, la historia de los primeros cristianos, la unción, Pentecostés, una explosión espiritual. Las cartas o epístolas. Dice, epístolas de Pablo. Títulos, dice, son nombres de los títulos son nombres de los recipientes, o sea, ciudades o individuos. Sí, o sea que los títulos a veces decía el nombre de la persona o de la ciudad. Entonces, por ejemplo, la primera epístola, Romanos, fue escrita a los romanos, ¿verdad? Primera y segunda a Corintios, era a los de esa ciudad. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Fueron 3 nombres, Ajá, con nombres a Timoteo, Tito, Filemón, exactamente, y las demás fueron a las ciudades. o a las iglesias. Iglesias que estaban en esa ciudad, sí, que estaban en esa ciudad, sí. Epístolas generales, cartas de otros apóstoles. Los títulos son nombres de los escritores. Aquí es al revés. El que escribe esa carta le pone su nombre y la manda a cualquier persona. No va dirigida a una iglesia o en especial. Las mandan al que las pueda leer. Es Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Si esas cartas fueron escritas para cualquiera que la pudiera leer, ¿será que esas son las, por decir así, las que si una persona nunca ha leído la Biblia, podrían ser las primeras que pudieran leer? ¿O Pues esas epístolas, esas cartas casi por lo general fueron enviadas a los judíos porque en ese tiempo también estaban en dispersión. Estaban en la dispersión a causa de la persecución también de los romanos, ¿verdad? Muchos judíos salieron por diferentes partes. Entonces, para eso hicieron esas cartas. Para que esos judíos les llegara esa doctrina del cristianismo, no del judaísmo, sino del cristianismo. Sí, por eso en algunas cartas dicen, por ejemplo, dice por ahí a los de la dispersión. Ahí dice en el ¿cómo se llama? Cuando empieza una carta. Sí, cuando empiezas una carta, en la introducción.
Sí. Ahí dice que es para los de la dispersión, los que fueron dispersos por causa de la persecución. Por eso es cartas generales, que ya dice, tú la lees y pasa la voz, como dice, para que pasaran la voz de la predicación. Dice, Romanos, es una carta doctrinal, explica la lógica de la salvación. Primera Corintios, se dirige a problemas específicos en la iglesia de Corinto. Segunda Corintios, Pablo explica y defiende su ministerio a los corintios. Gálatas, corrige el error del legalismo religioso entre los gálatas. Efesios, explica la importancia de la unidad y santidad en guerra espiritual. La armadura de Dios. Filipenses, es una carta afectuosa de gozo y unidad a pesar de las pruebas. Esa fue escrita en una cárcel. Colosenses, la preeminencia de Cristo es su tema principal. Primera y segunda Tesalonicenses, cartas muy personales que tratan con cuestiones específicas, especialmente la segunda venida de Cristo y la vida práctica. Cartas de Pablo a individuos. Primera y segunda Timoteo, cartas de ánimo y consejo a un joven pastor. Tito, carta de instrucción a un pastor. Filemón, carta personal al dueño de un esclavo fugitivo, urge un trato benigno. Carta anónima. Hebreos, fuertemente doctrinal, enseña de cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento dirigido a cristianos bajo persecución. Cartas generales. Santiago, un hermano de Jesús, enseña de la santidad práctica en la vida diaria. Primera y segunda Pedro, trata del tema del sufrimiento del cristiano. Primera de Juan, trata de las marcas de un cristiano genuino. Segunda de Juan, carta personal a una hermana en Cristo, enfrentando sectas. Tercera de Juan, consejos y ánimo a un amigo personal. Judas, otro hermano de Jesús, una carta breve de advertencia contra los falsos maestros. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, profecía de los últimos tiempos y la segunda venida de Cristo. Esos son todos los libros, cartas y libros del Nuevo Testamento. Una pequeña reseña de lo que se trata, por ejemplo, si digas, quiero empezar a leer la Biblia, si algún interés o que te llame la atención, quiero ver la vida de Dios, o depende también. Sí. Sí, nos da un pequeño adelanto de qué se trata la carta, ¿va? En este estudio que estamos llevando, para que la gente sepa un poquito de qué trata cada cosa. Preguntas, comentarios. Si todo está claro, ahorita me van a decir todos los libros y de qué se trata cada uno. Son 66 nomás. Pues prácticamente todas las cartas, bueno, un gran porcentaje las hizo Pablo. 13 cartas. 13 cartas de Pablo. Pues conté 12 aquí. 12. Acá, las epístolas de Pablo también son. Sí. Que son Romanos, Corintios, Sí. Pero esas que
¿Cuál? cuando dice las cartas o las epístolas, ¿verdad? Sí, En la página 14. sí. Dice epístolas de Pablo. O sea que Pablo las escribió. Pablo las escribió. Ok. Sí. Ok, entonces si contamos esos son 14 a las otras, o son de, ok, este es ok, son Es la 14. misma, Sí, ya entendí. Solamente son de títulos y aquí va específico. Cada- ¿Qué se Sí, refiere a cada uno? sí, Ok, sí. son 14. Otra pregunta ahorita que hay tiempo. 14. O comentarios. Son El Apocalipsis, ¿cómo se llama? Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan. Sí. Sí. Preguntas. O todo está bien claro. ¿Ya me va? Sí, no ya. Ya. Pero nos faltaría una lección. Una lección todavía, sí. Sí, La pero 9, la continuación de la 9. No, yo sé. Faltaría la 10. Sí. No termina la 9. Sí, hoy termina la 9. Si no hay preguntas para terminar. Es que hago muchas preguntas medio raras. Aprovecha. Mejor te las hago no en vivo. Fuera de cámara. Fuera de cámara. No, pues es que me voy a tornar un poco ahí conspiranoico, no sé cómo se dice. Es que me pongo a pensar, hay mucha gente Es que a lo mejor la duda que tú tienes la tiene alguien más y pues... No, pero pues yo tengo muchas dudas. Mira. A lo mejor sí digo muchas dudas, ¿verdad? Pero este se me hace que tiene muchas. Sí. Sí, después de la pregunta. Bueno, entonces pues ya damos por terminado y ¿quién va a despedir? Y hagan invitación para la otra, para la última sesión, la última Ya. Pues este día acabamos, era la segunda parte de la lección 9, ¿verdad? sí, De la lección 9. sí. Y quizás fue un poco corta, pero pues igual nos edifica y pues nos enseña pues la siguiente parte que venimos estudiando. Y pues nada más que invitarlos para la siguiente sesión, que viene siendo la última, ¿verdad? Sí. Que son 10 y ya la próxima semana pues sería la última, esperando que puedan comprender a manera general todos los temas que dijo Seidler de quisieron enseñarnos a nosotros y también a ustedes. Nada más despedirnos. Y bueno, más añadir un poquito, ¿verdad? Es algo, para muchas personas puede ser algo muy sencillo, personas que ya tienen conocimiento, pero recordamos que es una manera de discipulado para personas nuevas, que cuando agarran una Biblia no saben ni a dónde ir, no saben en nada. Yo cuando no sabía nada, pues miraba la Biblia y yo decía, pues puras letritas. Entonces, pero por eso estamos sin ningún sentido. Entonces, por eso es esto decirles las divisiones de la Biblia y dónde se debe empezar a leer y para ir se llama abundando en el tema, y por eso es lo importante de esta lección, que como yo vuelvo a repetir, para muchas personas no tiene importancia, pero estamos enfocados en la gente nueva, en la gente que necesita saber lo que contiene la Biblia. Bueno, y aquí damos por terminado esta sesión y hasta luego. Nos vemos el próximo. Bueno, les avisamos qué día sería. En unos 15 días más terminamos con la sesión. Pues un gusto verlos y los que van a ver. Espero les haya gustado. Bye. Bendiciones.